Estudiando la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 11. Y en esta mañana vamos a estudiar, profundizar los versículos 11 al 15. Y dice así la Escritura, Romanos 11, 11 al 15. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hasta aquí la palabra de Dios. Oremos. Señor, una vez más, muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado en esta mañana de congregarnos. Señor, como lo hemos hecho, Señor, para alabar, exaltar tu nombre a través de los himnos, Señor, de adorarte también con las ofrendas. Señor, ahora queremos pedirte tu ayuda para que nos ilumines, Señor, en esta mañana, de acuerdo al pasaje que vamos a estudiar. Pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada persona aquí presente. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Titulé el mensaje de hoy, Dios siempre tiene un propósito definido. Dios siempre tiene un propósito definido. Podemos decir que en la economía de Dios, Dios nunca decide por ocurrencia de último momento. Dios no decide nunca por un estallido emocional de enojo. Dios nunca decide usar el plan B. Dios preordena todas las cosas para que siempre se concrete su plan A. ¿Por qué? Como ya hemos estado estudiando estas últimas semanas atrás, porque Dios es grande, porque Él es todopoderoso, porque Él es el eterno Dios, el creador y sustentador de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten por el poder de su palabra. Dios es el todopoderoso y su palabra es todopoderosa. Por lo tanto, Él preordena todas las cosas para siempre cumplir su plan, su único plan. Como nosotros conocemos muchas veces, su plan A. No es algo, no tenía previsto esto, y bueno, entonces voy a hacer esto, o voy a tomar esta decisión, o voy a proceder de esta manera. No tenía planeado esto. Esto me tomó de sorpresa. A Dios nada de lo que existe le toma por sorpresa. Leíamos hace unos domingos atrás, Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién es? ¿Quién puede? ¿Qué ser humano? ¿Qué ser creado puede decir? Esto pasó y Dios, porque Dios no tenía bien concretado su plan A, y pasó esto, le tomó de imprevisto, tuvo que tomar una decisión apresurada. ¿Quién puede decir eso? Obviamente que nadie puede decir eso, porque no pasa eso. Pasa lo que Él haya preordenado desde la fundación del mundo. Y quiero que contemplemos dos claros ejemplos para ilustrar esto que mencionamos a modo de introducción. Uno se encuentra en Génesis, capítulo 50, versículo 20.
Podría decir que todos los que estamos aquí conocemos la historia de la vida de José. José al final, antes de su muerte, le dice esto a sus hermanos. Después de haber pasado todo lo que ya sabemos que tuvo que atravesar José, desde muy joven. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Pero Dios lo encaminó a bien. José, totalmente consciente de la maldad de sus hermanos, y obviamente Dios también, con más razón. Pero lo interesante es ver la actitud y lo que expresa José. Dice: ustedes quisieron hacerme mal, pero ¿saben qué? Cuando ustedes estaban tratando de hacerme mal, Dios tomó esa maldad de ustedes y la encaminó para bien. Porque Dios tenía un propósito, un buen propósito, un propósito definido. Y usó su maldad. Y como vimos la semana pasada, en Hechos 2:23, hablando acerca de Jesús, aquí en el primer discurso de Pedro, Hechos 2:23, dice: a Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, dice: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. A Jesús Nazareno, que ustedes prendieron, que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, bueno, esto estaba ya determinado por el consejo y anticipado conocimiento de Dios. Como vimos la semana pasada, ustedes son responsables. Los hermanos de José fueron responsables de administrar esa maldad contra José. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo encaminó para bien, porque ya tenía su propósito definido. Lo mismo con Jesús. La semana pasada leíamos que el Hijo del Hombre estaba determinado que fuera a morir. Pero hay por medio de aquel hombre, el cual iba a ser traicionado y iba a ser entregado para dar muerte. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido, dice el texto de Mateo. Entonces vemos acá que tanto la vida de José como la vida del mismo Jesús, vemos que Dios siempre tiene un propósito definido. Siempre. Y podríamos ver montones de ejemplos. Solamente escogí dos. Y aquí, en Romanos 11:11, leímos que dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Y fíjense versículo 1 del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. Una vez más, re enfático el apóstol Pablo, diciendo: Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su propósito que estableció desde antes de la fundación del mundo. La semana pasada estudiamos versículos 8 y 10 que dicen, de este mismo capítulo 11, dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y versículo 10 dice: sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Dios dice acá, Dios le dio espíritu de estupor y ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Dios tiene determinado todo. Dios hace todas las cosas. Y en ese gran dilema de que no podemos entender todavía con total claridad o de una forma detallada o completa, mejor dicho, la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad humana. Por un tiempo determinado, Dios ha dejado que su pueblo, Israel, como nación, divague en medio de su ceguera y tiniebla espiritual. ¿Quién ha determinado eso? Dios. Dios ha determinado eso. Dios usó la terrible transgresión de rechazar a su Mesías prometido para cumplir su propósito definido. Dios
preordena todas las cosas, diseña todas las cosas. Según el pasaje que dimos lectura hoy, esta mañana, el apóstol Pablo nos enseña dos facetas en el propósito definido de Dios para la salvación de personas. Dos facetas en el propósito definido de Dios para la salvación de personas. Y en primer lugar, o primera faceta, veremos en el propósito definido de Dios para la salvación de personas, que Él trajo salvación a los gentiles. Fíjense ahí en versículo 11, parte B, dice: pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por medio del tropiezo de Israel, la salvación de largo alcance que Dios ofrece en su gracia fue extendida a los gentiles. Veamos qué dice el Evangelio de Mateo 8, capítulo 8. Mateo 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En otra ocasión Jesús advirtió al pueblo de Israel incrédulo, por medio de una parábola, y se encuentra en Mateo 21, Mateo capítulo 21. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y en Mateo 22, del 1 al 14, podemos leer cuando Jesús mismo también se dirige a los principales sacerdotes y fariseos, diciendo, Mateo 22:1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no andaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios preordenó las cosas. Dios tiene un propósito definido, siempre, no de vez en cuando, no cuando las cosas salen bien, siempre. Y acá una vez más vemos, Pablo nos enseña a través de este pasaje de Romanos 11, del 11 en adelante, que Dios tiene un propósito definido para salvarnos a nosotros. Tuvo y lo sigue teniendo hasta hoy. Y lo va a seguir teniendo hasta cuando Él determine decir basta
y cierra este paréntesis de el tiempo de gracia. Trajo salvación a los gentiles. Vemos acá que una vez más Jesús advierte al Israel incrédulo por medio de una parábola. También a los principales sacerdotes y fariseos, inconversos, impíos, diciéndole que por no creer, por su incredulidad, su lugar era el infierno mismo. Como dice acá, allí será el lloro y el crujir de dientes, echarles en las tinieblas de afuera. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Génesis 12, 3. Vemos lo siguiente: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso le prometió Dios a Abraham. Y aquí podemos ver en este pasaje de Génesis 12:3 el propósito definido de Dios en usar a su pueblo escogido como instrumento para llevar salvación a los gentiles. Usó su pueblo escogido para traernos salvación a nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 13, Hechos 13, (46 al 47). Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha llamado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Nos volvemos a los gentiles. El Señor ha dicho. El Señor preordenó todo. El Señor definió todo. Tiene un propósito definido. En Hechos 18 también encontramos, Hechos 18, 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Judíos incrédulos, judíos blasfemos, aquí en la ciudad de Corinto. Es su responsabilidad. Su incredulidad es su responsabilidad. Dice Pablo: yo limpio. Por lo tanto, ahora me voy al mundo gentil. También en capítulo 28 del libro de los Hechos, versículo 23 al 28. Capítulo 28 de los Hechos, 23 al 28. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Y versículo 28 dice: sabed pues
que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. A los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y ellos oirán. Aquí Pablo, cuando recibe su llamado, en Hechos capítulo 9, versículo 15, dice que el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿qué? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios le encomendó. También en Efesios capítulo 3, versículo 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El gran privilegio de Pablo, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Como decíamos hoy, suficiente razón para alabar a nuestro Dios. No podemos describir, no podemos contar las riquezas que nos ha dado Dios en Cristo. Innumerables. Cómo no alabar, cómo no bendecir, cómo no exaltar su nombre. Y acá una vez más Pablo deja bien en claro que Dios predeterminó, ordenó usar la maldad de su pueblo, la incredulidad de su pueblo, para que el mundo gentil le conozca. Y así llegar con la salvación al mundo gentil. Dios preordenó todo eso. Obviamente, su grado de responsabilidad nadie se la quita. Pero sí podemos ver, como lo hace el apóstol Pablo, con total claridad, que Dios quiso traernos, decidió traer salvación a los gentiles. Y gracias a Dios por eso, porque nosotros estamos dentro de ese grupo, gran grupo. Primera faceta. Segunda faceta, en el propósito definido de Dios para la salvación de personas, es que trajo, obviamente, como ya sabemos, como ya lo hemos estudiado y como lo seguimos estudiando, salvación a los judíos, a su pueblo, a su nación escogida. Dice aquí en versículo 11, parte final, dice: para provocarles a celo, hablando del pueblo de Israel. Dice: han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Recuerden eso, el énfasis en esa negación. Ni se le ocurra. Dios cumplirá su palabra. Porque la palabra, o sea, lo que está en juego es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Como hemos leído una y otra vez, Isaías 55:11. Cumple el propósito por el cual Él la da. Y Él dijo, Él dio su palabra. Israel sería salvo. Por lo tanto, dice: han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a nosotros, los gentiles. Dice: para provocarles a celo. Parte final del versículo 11. Ahí, para provocarles a celo, esta expresión provocarles es la traducción de un infinitivo griego que lleva una preposición y transmite la idea de propósito. Propósito. Dios tuvo, como venimos hablando y diciendo, Dios tuvo un propósito. Porque si no podemos pensar, decir, bueno, entonces está bien, provocará celos. Bueno, es lo que acababa de decir recién. Lo que mencionaba y lo que dice la Escritura en Génesis 50:20. La maldad es real, que existe maldad en nuestros corazones, sí es real. Y mucho de eso es usado para nuestro bien. Dios lo encamina para bien. Y Dios quiso usar esta incredulidad de su propio pueblo por un tiempo para llegar con salvación a nosotros, para extendernos su salvación a nosotros. Y aquí esa es la idea, cuando dice para provocar esa celo. Transmite esa idea de propósito. Y en capítulo 10, que ya estudiamos hace algunos domingos atrás, 19 y 20 del capítulo 10, dice:
También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Dios tiene un propósito, una vez más. Dios tuvo su propósito para salvar, ¿de cómo salvar a los gentiles? Dios tuvo su propósito y tiene su propósito para salvar a los judíos. Y vemos aquí, en versículo 12, dice, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Cuanto más su plena restauración. Pablo acá al final de este versículo 12 hace una pregunta que revela gran gozo a pesar de esta gran falla de su pueblo, de su nación Israel. Dice, ¿cuánto más su plena restauración? En otras palabras, Pablo dice, si Dios ha utilizado la inmensa transgresión de Israel de haber rechazado a su Mesías prometido para bendecir al mundo gentil, ¿cuánto más bendecirá al mundo cuando Israel vuelva a Él con fe y venga el glorioso reinado milenial? ¿Cuánto más? Y se goza el apóstol. Se goza por ver esa realidad, por esperar ese cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto más glorioso será aquel día? Antes, en esta misma carta, Pablo había empleado este gran contraste para ilustrar la grandeza del amor de Dios y su gracia admirable. Allí en capítulo 5, los versículos 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, nuevamente, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más. Gracias a Dios por esta realidad, porque esto no es simplemente algo que está escrito, lo que está escrito es la palabra de Dios. Y es lo que se produjo en cada uno de nosotros que somos sus hijos, que le conocemos, por su gracia y misericordia. Su amor tremendo. No podemos ni definir, como solamente tomamos términos que nos ayudan un poquito a entender del tremendo amor de Dios. Porque de tal, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo es de esa tal manera? Y no podemos explicar, no podemos definir. No hay mayor amor que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y cómo definimos? ¿Y cómo puedes definir el amor de Dios? Como dice en Juan 13, que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Un amor eterno, un amor grandioso, maravilloso, extremadamente grande. Excelso. Y su gracia, su misericordia. Y acá Pablo una vez más hace ese contraste en cómo será. Dice, ¿cuánto más su plena restauración? En versículo 13 el apóstol profundiza aquí la evidencia de su propósito, de su propio afecto genuino por Israel, sin restar importancia a su llamado especial, como ya hemos leído, de alcanzar al mundo gentil para Cristo. Si vemos ahí lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis,
nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, dice, viene de los judíos, viene de los judíos. Ya lo hemos estudiado, simplemente lo menciono para recordar esta realidad que Pablo sabe muy bien, reconoce de que la salvación, como dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Y si vemos en capítulo 9, los versículos 3 al 4, el deseo que tiene, el amor que tiene por sus hermanos judíos, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mis hermanos según la carne, mis parientes, por amor, dice, deseara yo mismo ser anatema, maldito de Dios, con tal de que mis hermanos sean creyentes. Y en 10.1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vemos tremendo amor del apóstol Pablo por su pueblo, por sus hermanos, por los judíos, pero al mismo tiempo reconoce su llamado especial para alcanzar a los gentiles, para Cristo. Por eso dice acá en versículo 13, tenemos lectura hoy, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y versículo 14 dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. La tragedia de su exclusión será superada por la gloria de su admisión. Como veíamos en el versículo 12. ¿Cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más glorioso será aquel momento? Si ya es glorioso ahora que la salvación se extendió a los gentiles por el rechazo de ellos, de su pueblo, ¿cuánto más cuando sea restaurado? Cuando habló Pablo sobre la vida de entre los muertos, obviamente que no se refería a la resurrección del cuerpo. Con respecto a los judíos individuales, estaba hablando acerca de recibir vida espiritual como un don de la gracia que elimina la muerte espiritual, que es la paga de la incredulidad. Pablo dijo en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y a eso se está refiriendo acá el apóstol. No a la resurrección del cuerpo, sino al alma, al corazón. Lo cual la gracia, el don de la gracia de Dios, elimina por completo la muerte espiritual. Con respecto a Israel, Pablo estaba hablando de su renacimiento como nación y el nuevo nacimiento del mundo entero en el reino glorioso y milenario de Cristo sobre la tierra. Fíjense ahí en Isaías capítulo 11, Isaías 11. Del 1 al 9 vamos a leer Isaías 11. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra.
y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hermoso pasaje de lo que va a acontecer, de lo que va a suceder. El glorioso reino de Dios. Cuando ya sea juzgado, cuando ya estemos ya nosotros libres de pecado. Qué glorioso será aquel día. Qué glorioso. Si recordamos lo que ya hemos estudiado en capítulo 8 de esta carta de los Romanos, podemos ver en versículo 18 en adelante, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de nosotros, los hijos de Dios. Dios tiene siempre un propósito definido. Lo tuvo con el pueblo de Israel, lo sigue teniendo presente. Las cosas que se van a cumplir, sí o sí. Vemos, como hemos visto en estos versículos del 11 al 15, cómo el pueblo gentil recibimos nosotros la salvación por la incredulidad temporal del pueblo de Israel. Ellos, como hemos visto, serán responsables de lo que hicieron, y así cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos. La responsabilidad humana no es quitada, y Dios hace todas las cosas, aún si nosotros no lo entendemos de una forma completa. Pero Dios cumple su propósito. Como ya hemos estudiado desde antes de la fundación del mundo, tu nombre y mi nombre ya estaban escritos en el libro de la vida. Y Dios a su tiempo usó su palabra, usó su Espíritu Santo, como hemos escuchado recientemente en la semana, usó a alguien para que nos predicara el Evangelio, porque Él quiso salvarnos así, porque a Él le agradó salvarnos así, por la locura de la predicación. Usó obviamente la predicación del Evangelio bíblico, usó a una persona, y nosotros, en el gran propósito de Dios, quiso usar la incredulidad de su propio pueblo Israel para que nosotros también fuéramos salvos, y nos concedió salvación en su gracia y misericordia. Como ya hemos estudiado en capítulo 9 de Romanos, quiso tener misericordia de vos y de mí, y no de otro por el momento, y Él tomó esa decisión. Y nosotros nos pide Dios, ese mismo Dios nos pide que nosotros intercedamos, supliquemos, roguemos a Él todo el tiempo, sin cesar, para que otras personas, de la misma forma que nosotros pudimos conocerle, le conozcan. Y obviamente, y espera que nosotros también anunciemos, así como alguien se acercó a nosotros y nos contó, nos habló de las buenas nuevas de salvación, nosotros, Dios quiere que hagamos lo mismo. Y usa
la exposición de su evangelio bíblico y nuestras oraciones para salvar al resto de las personas. Pero es Dios quien salva. Y es Dios quien preordena todo y quien define todo. Hoy vimos estas dos facetas que Pablo nos mostró claramente en este pasaje. Cómo Dios trajo salvación a los gentiles, de qué forma, de qué manera, y a su pueblo Israel, actualmente y a futuro, lo que va a ocurrir. Y podemos concluir de que Dios, como lo expresa su palabra, tiene buen propósito y tiene todo preordenado y definido. Y quizás estás pensando en esta mañana, pero bueno, ¿qué pasa con lo que me ocurre cada día o cada semana o este último tiempo, este mes? ¿O qué va a pasar del mes que viene? ¿O el año que viene? ¿O cómo va a ser este año 2024? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios no va a hacer nada en tu vida que lo tome de sorpresa. Que lo tome de sorpresa y tenga que optar por el plan B, o C, o D, o lo que sea. Dios tiene todo preordenado. Ya hemos estudiado hace unos meses atrás lo que nos enseña su palabra en Romanos 8:28. Todas las cosas, todas, absolutamente todas, no gran parte, sino todas, están preordenadas, diseñadas por Dios para nuestro propio bien, para nuestro bien verdadero, digamos. Nuestro bien según Dios, que es lo que más cuenta, que es lo que tiene realmente valor e importancia. No es tu bien, no es mi bien, porque a veces no concuerda con nuestro bien, o no concuerdan las cosas que nos ocurren con nuestra agenda. Pero según podemos decir, en la economía de Dios, todo está determinado, todo está trazado con precisión, y todo lo que está diseñado para cada uno de nosotros, eso se cumple, no otra cosa, solamente eso. Como cantábamos hoy y como leíamos también en el Salmo 121, esto nos debe dar confianza, esperanza, renovar nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Si realmente vos conocés al Dios verdadero, conocés al Dios de la Biblia, podés crecer en su conocimiento, como también estudiamos en la semana, el miércoles pasado, y ese conocimiento nos va a llevar a amarle más a Él y amar a más a nuestro prójimo, ya sean hermanos o no hermanos. Y eso realmente va a ser un gozo para nosotros. Estar en esa constante de amarle más a Él, y amarle más a Él va a significar que voy a desear su palabra más, como dice Pedro, no adulterada, y voy a conocerle más, obviamente. Y como escuchamos la predicación del pastor Reinaldo el miércoles pasado, no es que podemos separar, decir, bueno, tengo conocimiento y no tengo amor. No, las dos cosas. Tengo conocimiento y tengo más amor. Y el amor no mío, el amor de Dios. El amor sin condiciones. Y ese amor debo de administrar. Si realmente he sido alcanzado por el amor de Dios, voy a administrar ese amor para mi prójimo, sea hermano o no sea hermano. Obviamente debo priorizar el amor a mis hermanos, y como estudiamos también el miércoles, para todos iguales. Simpatice más o simpatice menos, no importa. A todos con el mismo amor. El amor de Dios, no mi amor, el amor de Dios. Y sea lo que sea la ayuda que tenga que dar, sea realmente con espíritu de mansedumbre. Administrando ese amor, pero también administrando el conocimiento que me da Dios cada día a través de su palabra. Cada semana a través de las predicaciones o de los estudios que podamos tener, y que, si Dios mediante, ya a partir del mes que viene vamos a tener como reuniones de hombres, reuniones de matrimonio, y que van a continuar con las reuniones de damas. Si realmente hemos sido alcanzados por el amor de Dios, dice, sus mandamientos no son gravosos. Así dice el apóstol Juan. Para vos y para mí, Dios tiene un propósito definido.
Si le conoces, debes descansar en Él. Si le conoces de verdad. Porque Él tiene control de todas las cosas. Es lo que Él ha dicho y cumplirá. Por la razón misma que es su palabra. El cielo, la tierra, dice, pasarán. Pero mi palabra no pasará. Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia. Las circunstancias sí cambian, muy a menudo. Como vemos, como sabemos, las modas cambian tremendamente. Lo que hace 20 años era ridículo, ahora parece estar en la remoda. O más años, depende. Depende de lo que hablemos. Pero Dios no, Dios es inmutable. Y gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque su palabra se cumple. Y si hemos sido renacidos por su palabra, amamos su palabra. Y ese amor por la palabra no es decir, ay, qué lindo libro lo voy a tratar con cuidado, lo voy a poner en un lugar seguro que no se estropee. Es leerlo, es meditar, es aplicar, es ponerlo por obra. Es como hace varias semanas atrás estuvimos leyendo una porción del Salmo 119. Es vivir esa realidad. Como el salmista amaba realmente, era una delicia, era algo dulce su palabra. Era su prioridad, era su meditar de día, de noche, en la vigilia de la noche, a la mañana temprano. Debe gobernar como cantábamos hoy. Realmente si Dios es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, debe ser Él nuestro deleite, nuestro mayor deleite, nuestro tesoro. Entonces, si realmente es nuestro tesoro, nos vamos a dar cuenta en que todo el tiempo, está bien, tenemos nuestros compromisos, nuestras responsabilidades como seres humanos, como terrenales que somos, pero no puede ser que solamente me acuerde una vez al día, porque esto lo tengo que poner en práctica y todo el tiempo estoy tomando decisiones y todo el tiempo tengo que decidir si honrar y glorificar el nombre de Dios o hacer mi propia voluntad, o si honrarme a mí mismo, o si alimentar mi propio corazón, mi propio orgullo, satisfacer mis propios deseos. Todo el tiempo tengo que decir eso. Y si no tengo presente la palabra de Dios, como dice su palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿cómo voy a hacer? Voy a terminar decidiendo según mi propio criterio, según mi propia sabiduría, y no según Dios, y no según el buen juicio de Dios, que se adquiere con oración y la palabra. Y para terminar, justamente pensando en esto, Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿En qué debo pensar como hijo o hija de Dios? ¿En qué debes pensar? En todo lo verdadero. Comienza con todo lo verdadero. ¿Y todo lo verdadero, de dónde viene todo lo verdadero? De la palabra de Dios. Como hemos estudiado ya últimamente, Él es la verdad. Él es la verdad, la única verdad. Y debo de conocerle a Él para pensar lo verdadero. Y obviamente, como dice el texto, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que nosotros pensamos mayor parte del tiempo es lo que cantamos, es realmente nuestro tesoro. Es lo que realmente amamos, es de lo que realmente nos ocupamos. Porque lo que se elabora con el pensamiento después seguramente se va a traducir en una actitud y en una acción más tarde. Pero todo comienza en nuestra mente, nuestro corazón, en el centro ahí de la voluntad misma. Así que Dios quiere usar su palabra una vez más, recordando lo que hemos aprendido de la salvación que Dios ha diseñado de esta forma, ha definido, y nosotros tenemos nuestro grado de responsabilidad y también es
lindo momento como para examinar nuestros corazones y ver si realmente le conocemos o no, o simplemente tenemos una religión. Y qué triste sería de llegar a aquel día y estar cara a cara y tener que escuchar de la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo: nunca te conocí. Vos hiciste muchas cosas tomando mi nombre, creyendo que eras mi hijo, que eras mi hija, pero yo nunca te conocí, nunca te conocí. Y que sea el lugar de tu destino eterno, como leíamos hoy, el lloro y el crujir de dientes, el lago de fuego que nunca se apagará, será muy triste. Pensando que vos sos un hijo o sos una hija, y no lo sos. Y Dios ha extendido, dice, salvación a los gentiles, obviamente a su pueblo judío y a los gentiles también. Y Dios te pide que vos examines tu corazón, veas tu corazón, reconozca tu condición, y Él mismo te dice: arrepiéntete y creer en el Evangelio. Y Él dice que Él tendrá misericordia de vos, como así tuvo cada uno de nosotros que ya le conocemos. Y Él es que nos hizo renacer por el poder de su palabra. Él nos convenció con su Espíritu Santo de nuestro propio pecado y nos hizo renacer por el poder de su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos muchas gracias una vez más por tu palabra, gracias por lo que pudimos aprender en esta hermosa carta a los Romanos, capítulo 11, los versículos 11 al 15. Gracias, Señor, porque pudimos ver lo que Pablo nos enseña, Señor, ahí en esos versículos, Señor, de tu determinación, de tu propósito definido, Señor, para salvar tanto a judíos como gentiles. Señor, gracias porque podemos confiar en un Dios todopoderoso, un Dios que controla todas las cosas, Señor, y en un Dios al mismo tiempo justo, porque como hemos visto, Señor, una y otra vez, Señor, que nunca jamás se nos cruce por nuestra mente de que existe algún tipo de injusticia en ti, para nada en absoluto. Señor, pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, Señor. Pedimos, Señor, que podamos estar creciendo en el conocimiento tuyo y también, Señor, como hemos estudiado esta semana, Señor, en el amor, Señor, que es inclusivo. Señor, las dos cosas van juntas. Pedimos, Señor, que podamos, Señor, amar tu palabra, meditar en ella, Señor, y que, como leíamos recién Filipenses 4:8, Señor, que podamos realmente pensar en todo lo verdadero, Señor, en todo lo justo, todo lo honesto. Señor, que podamos realmente en nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, alabarte y agradecerte por quien tú eres, y Señor, y alabarte por lo que tú hiciste en tu gracia y misericordia, con ese amor infinito, Señor, hacia nosotros. Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz con tu Hijo Jesucristo, Señor, y pedimos que en gratitud a ese amor, a esa misericordia que tú extendiste hacia nosotros, podamos comunicar las buenas nuevas de salvación y, Señor, no dejar de orar por aquellos que todavía no te conocen. Y, Señor, como oramos siempre y decimos, si en esta mañana, Señor, hay alguien que aún todavía sigue engañado o engañada, creyendo que es tu hijo o tu hija, Señor, y no lo es, Señor, hoy es el tiempo de salvación, como dice tu palabra. Que no endurezcan sus corazones, y, Señor, y se arrepientan verdaderamente, Señor, y que tú ores convenciéndolos del pecado, y, Señor, y también que los convenza, Señor, de la necesidad de un único Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Gracias, Señor, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, y gracias por haber conocido a ese único Dios grande y temible, verdadero, Dios viviente. Señor, gracias porque podemos ser llamados hijos tuyos. Señor, y como hijos tuyos somos herederos tuyos, coherederos con Cristo. Señor, gracias, Señor, también por las promesas que tenemos de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu divino amor. Será cuestión de tiempo, Señor, en nuestra línea de tiempo, Señor, para que llegue el momento de la glorificación. Señor, qué glorioso será ese día, cuando ya no estemos en relación con nuestra vieja naturaleza, con estos miembros que todavía, Señor, están arruinados, afectados por nuestro propio pecado. Pedimos, Señor,
que podamos crecer en tu conocimiento a través de tu palabra, y así, Señor, ayudarnos mutuamente y crecer, Señor, no solamente individualmente, sino como iglesia tuya, Señor, iglesia de Cristo. Pedimos todo, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.